Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, hoy, tercer episodio de la segunda temporada, lo tenemos a Agustín de vuelta. ¿Cómo andas, Agustín? Gracias, mira, no sé si soy un invitado en especial o soy el que Y te, siguió de la temporada anterior. ¿Vos te cómo quedabas estás? unos días más y ya pasabas a ser invitado nomás. Pero bueno, te recuperamos. Posiblemente, ¿Qué tal las sí, vacaciones? sí. Bien, bien. Fue un momento de intentar desactivarse de la rutina en Argentina, pero bueno, de hecho el primer día que llegué a Foz de Iguazú enciendo el televisor y hablaban de Javier Milei, así que tampoco es que me pude desconectar tanto. Porque estuviste en Brasil unos cuantos días. Sí, así es, en Río. Después te voy a hacer un par de preguntas sobre Brasil, a ver qué nos podés contar de los días que estuviste ahí. Pero primero me gustaría arrancar, dado que en el episodio anterior hablamos sobre las elecciones en Estados Unidos, cómo fue el resultado, luego que pasemos a hablar sobre el discurso de Javier Milei en Davos, y bueno, y finalmente que te hago un par de consultas, cómo lo viste a Brasil. El resultado de las elecciones, que fueron el pasado lunes 15, recordemos que las próximas van a ser en New Hampshire, el martes de la semana que viene, el 23 de enero, y que ambas son solamente del Partido Republicano. La primera cita del Partido Demócrata será el 3 de febrero en Carolina del Sur. Y los resultados de Iowa no dejaron ninguna duda de quién será el candidato republicano, porque Donald Trump se llevó el 51% de los votos, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, 21%, y Nikki Haley, que fue embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, solamente el 19%, lo cual ya se pronosticaba que Trump iba a ganar ampliamente y lo hizo y se encamina con toda claridad a ser el candidato presidencial por el Partido Republicano. Interesante, no sé si has visto ahora últimamente, creo que a través de Twitter, que Donald Trump habló sobre el discurso de Javier Milei en Davos. Medio como que, bueno, Donald Trump está buscando en cierta manera apropiárselo. De hecho, eh, hay una revista que se llama Piauí en Brasil, que es una revista satírica sobre política. Me la compré porque justamente hablaba de Javier Milei de la Argentina. Habla del tema de Trump y esta cuestión de la política de los perros, que vienen a ser como la política de los nuevos libertarios. Que seguramente vamos a ver varias veces que Trump haga referencia a Milei y a la situación en nuestro país. Creo que no es el único que se lo quiere apropiar, ¿no? Incluso por fuera de la política, Elon Musk también lo menciona seguido, algunos en Europa, ¿no? Los de Vox, el mismo Bolsonaro. Se lo apropian a él, pero también es como que hacen causa común, de la misma manera que los que son más de izquierda hacían antes, ¿no? Chávez, Evo Tal cual. Morales, Lula, Correa, los Kirchner, y con sus contrapartes europeas, ¿no? Ahora Pedro Sánchez, pero en su momento, eh, ¿cómo se llamaba el primer ministro? Rodríguez Zapatero y otros del viejo continente, ¿no? Creo que es una estrategia que usan, está bien. Se sienten cómodos entre ellos y se apoyan. El que le va mejor, Sí, tira para arriba a los otros y así sucesivamente.
De hecho, también es otra cosa, un dato de color, es muy interesante cómo Maduro ha empezado a nombrar y mencionar constantemente a Javier Milei, que es llamativo, como que lo ponen lo sube al ring, o él se sube al ring para esa discusión, ¿no? Claro, bueno, no solo los propios, también, claro, totalmente de acuerdo. Los opositores buscan usar la imagen del otro para levantar la propia, ¿no? Como les faltan ideas, entonces discuten entre ellos y se agrupan. A mí me gustaría más un debate de ideas duro y puro. Soluciones a la cosa pública, directamente, ¿no? Pero bueno, poco de eso, de las soluciones, dijo Milei en su discurso en Davos, y fue más un discurso ideológico y un discurso de tribuna, diríamos. Concebida la tribuna, en este caso no como algo negativo, sino como desde donde uno se para y, y cuenta lo que piensa, ¿no? Pero claramente fue un discurso más de tribuna que un discurso sobre cuáles van a ser las soluciones concretas a los grandes problemas de Argentina. Sí, de hecho considero que no hay cosas nuevas en el discurso del presidente en Davos, es decir, nada de lo que nos dijo nos puede llamar la atención, porque son cosas que viene repitiendo una y otra vez siempre que tiene la oportunidad. Lo que sí puede ser interesante o novedoso es el lugar, en el contexto en el que dijo sus palabras. Porque, como vos decís, lo que pareció un discurso que hasta podría haber sido de asunción a algo, o un discurso para sus seguidores, lo hizo en otro ámbito, con otro público. Eh, Podemos decir un público de cierto poder, tanto económico como político, ¿no? Y traje un par de puntos que me gustaría discutir del discurso. Son puntos que, justamente porque los viene repitiendo un montón de veces, lo hemos tocado en algún que otro episodio y seguramente son puntos que retomaremos más adelante, excepto el primero, que es la cuestión del peligro y Occidente. Y acá abro un paréntesis, porque recomiendo escuchar el episodio que hicimos para la temporada pasada, que se llamaba La patria está en peligro, no recuerdo el nombre, donde no hablamos de un peligro en Occidente puntualmente, pero sí hacemos mención en la estrategia de diagnosticar cierta emergencia en una cosa abstracta. eh, y cómo los líderes políticos van jugando con eso. En ese momento era la patria está en peligro, la democracia está en peligro y cosas así que hemos escuchado en la campaña, tanto de Massa como de Milei, como también de Patricia Bullrich. Si uno retoma el discurso de Milei, verá que al principio empieza a nombrar periodos en el tiempo y decir, resumidamente, que gracias a la revolución industrial las naciones son más ricas. De hecho, va comentando que es exponencial ese crecimiento, usa la imagen del palo de hockey, y luego termina diciendo estamos en peligro. Y es muy confuso para mí eso, porque empieza a dar datos de que en teoría son buenos, es decir, estamos creciendo, mirá cómo crecimos en los últimos 20 años, y después termina diciendo estamos en peligro por todo el Estado, ¿no? Por esa idea de Estado. Y es rarísimo, o sea, no la logro. Podría perfectamente decirme, no la estás viendo. No, no la veo. Mira, no todo lo que alguien dice está bien, ni todo lo que alguien dice está mal. En general los discursos tienen cosas que están bien, cosas que están mal, cosas con las que uno concuerda. Yo concuerdo que Occidente está en una situación de pérdida de norte y de sentido. En eso concuerdo. En cuanto a las ideas y en especial en cuanto a los liderazgos. Después de la Segunda Guerra Mundial podemos identificar grandes liderazgos, personas incluso muy íntegras que generaron mucho bien a la humanidad, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, De Gaulle, el rey de Bélgica. ¿Quiénes son esos hoy? Hoy no hay ninguno de ese tamaño, ninguno, ni como persona propiamente, ni por sus ideas, ni por su accionar. Hay todos showmans de la política, los que más relevancia tienen y los que no tienen relevancia no los conoce nadie, ¿no?
Entonces, claramente hay una crisis de liderazgo y de representación en Occidente, que es justamente la que da lugar a la emergencia de ciertos personajes del tipo showman, sean de izquierda o de derecha. No importa sus ideas, pero está. Porque Trump tiene ideas que son distintas de las de Milley. Él es más proteccionista y Milley es más liberal, libertario. Entonces, en todo el espectro se pueden encontrar estos showmans, ¿no? Por falta de liderazgo, eso está claro. Y también por falta de norte en cuanto a sus ideas, diría sus ideas fundacionales. Recuerdo un hecho, por ejemplo. Hace muchos años, ya varios años, Europa se debatía en tener una constitución, ¿no? Como unión, para pasar a tener dejar de ser una organización supranacional a terminar, para parecerse algo más a un Estado. Naufragó. Uno de los elementos por los cuales naufragó, que tenía mucha discusión, era que en ninguna parte de esa constitución estaba mencionado la herencia cristiana de Europa. Cero, ninguna referencia a eso. Cuando la gran mayoría de los europeos son practicantes de alguna religión cristiana. Esa falta de norte, esa falta de norte y de raíces con la propia idiosincrasia de cada uno de los pueblos, yo también la veo en Occidente con toda claridad y que va de la mano un poco con el tema del liderazgo, ¿no? Es lo uno y lo otro. Así que en ese punto diría que su diagnóstico no es del todo errado. El tema es que lo del riesgo debería expresar claramente riesgo a qué. No, es que justamente, pero él, a ver si le voy a poner un ejemplo bastante tonto, pero él lo ve como a Occidente como un paciente que está internado y todos los valores que le haces de un chequeo médico te dan que están bien, y porque es lo que él está haciendo. Me dice, todos los chequeos están bien, y al final dice, no, pero se está por morir. Bueno, pero buscame por qué se está por morir. Creo que ahí no es exhaustivo, o que quedó medio flojo. Que usa otra cosa que es lo que él llama socialismo, de los cual creo lo quiero tocar mucho más adelante, pero me parece que es confuso, no logro terminar, no lo logro entender a qué se refiere con lo que está en peligro. Si él considera que está en peligro, como vos bien dijiste, bueno, que diga de qué y por qué. Exacto, que el diagnóstico sea completo, ¿no? Él tiene una forma bastante ambigua de presentar ideas y cuestiones, ¿no? Eh, Él dice que los libertarios son moralmente mejores. Perfecto, ¿y qué significa eso? Que somos moralmente mejores. ¿Pero qué significa? Que somos moralmente mejores. Es un poco ambiguo, ¿no? En muchas de sus definiciones. No termina de dar con claridad a qué se está refiriendo. Entonces es difícil de entender cuál es el punto al que va, más allá de presentarlo de manera tribunera. Tal cual, y todas estas cuestiones y su forma de estrategias de comunicación llevan a simplificaciones y errores. De hecho, el segundo punto que quería tocar es referido a la idea de capitalismo y Estado. Para mí las simplificaciones nos conducen a errores, y todo aquello que no tiene que ver con materia económica, el presidente atina a simplificarlo, pero totalmente. Cuando habla de materia económica es como que tiene todo un desarrollo y una cuestión, y medio como que uno diría se va por las ramas. Ahora, cuando deja de hablar de materia económica, empieza a simplificar tanto que hace agua. Y creo que el primero de esos errores es la omisión de que sin el Estado, o sin Estado, mejor dicho, la revolución industrial en Reino Unido no se hubiera podido dar. Fue gracias a las acciones del Parlamento y la Corona que los incipientes capitalistas encontraron las oportunidades para explotar el capital. Fue gracias a las acciones del Estado inglés que existió el comercio triangular, que permitió adquirir materias primas en las colonias, que pase por Inglaterra en la industria, y luego sea vendida esa manufactura.
fue gracias al Estado que, por ejemplo, las fabricaciones de hierro y ferrocarriles aumentaron su producción y venta porque encontraron mercados, básicamente, le lograron vender a alguien. Entonces, eso de que, bueno, el capitalismo, pero el Estado, como que son cosas que están en confrontación, es medio raro. Yo diría que van de la mano. No existe, o por lo menos en la historia, que no quiere decir que no exista en un momento, pero por lo menos en la historia no existe un sistema capitalista sin una idea de Estado mínima. Mira, el problema es que él, incluso en economía, eh, muestra, a mi forma de ver, grandes vacíos teóricos. La economía es una ciencia humana, no exacta, que se basa en principios filosóficos Sí, es y una en ciencia principios social. Eso. antropológicos. Eso sea, exacto. Hay que aclararlo Y en siempre. principios siempre, totalmente. Y en principios antropológicos. Él habla siempre de la empiria, el dato empírico, no sé qué. Bueno, pero se basa en cuestiones filosóficas de base, ¿no? Y él carece de eso, con toda claridad. Te pongo un ejemplo que para mí es muy claro. Capaz que alguno que escucha eh, no estará tan avesado en el tema, pero es algo que yo he estudiado mucho. Él siempre se refiere a que ellos son liberales y los otros son colectivistas. Y desconoce absolutamente la tercer cosmovisión, que es una visión trascendente. Que además él, si se dice liberal, la cosmovisión es individualista. Liberal es una expresión política dentro de la cosmovisión individualista. Y desconoce absolutamente que existe una tercera visión, cosmovisión, que es la trascendente. La desconoce absolutamente con todo lo que dice. Tal vez me adelanto un poco en partes del discurso, pero cuando él habla de la justicia social, que es injusticia, según él, y se presenta esta dicotomía, ¿no? Creo que lo hemos mencionado en algunos episodios. Le está faltando la parte general de la justicia, según la definición de San Tomás de Aquino, que tiene tres partes. La conmutativa entre las partes, la distributiva del todo para con las partes, y la general, que es de las partes para con el todo. Él de eso no tiene ni la menor idea. Y no es que he hablado con él y se lo pregunté, pero por lo que dice, demuestra que no tiene ni idea. Porque no solo no las menciona, sino que las pasa por alto. Y la justicia son las tres juntas. Las tres partes. Cada una tiene su elemento de igualación. Recordemos que la palabra justicia viene de igualar. ¿Igualar respecto de qué? Respecto de diferentes cuestiones. La conmutativa es una igualación aritmética, uno a uno. Contratamos algo, dijimos esto, yo te di 10, vos me devolvés 10, uno a uno. La distributiva es geométrica. A quien necesita más, se le da más, a quien necesita menos, se le da menos. Y el elemento igualador de la general es el bien común. ¿Escuchaste vos a Milei mencionar la palabra bien común dentro de su discurso alguna vez? No. Capaz que se le escapó alguna vez, pero no es un concepto que él haga carne. Porque él no cree en el bien común, él cree en el bien individual De, de cada de uno. hecho, me das pie a justamente que lo que él por ahí podríamos decir que usa de bien común es esta idea de argentinos de bien. Es como que el bien está restringido para un cierto grupo de la sociedad, que él considera argentino de bien y vaya a saber él qué es eso, ¿no? Qué sé yo, qué será. Entonces, no existe el bien común, existe un bien que es para los argentinos de bien, que es un grupo, vaya a saber cuál. Exactamente. Otro error que comete es el tema de las premisas que toma para algunas definiciones teóricas que en algunos casos del debate teórico se aceptan como ciertas premisas, aunque estén equivocadas, que, bueno, este grupo piensa esto y parte de ahí y elabora su discurso desde ese punto de vista.
Eh, pero él hasta confunde las premisas. Vamos a algo bien concreto que me parece que lo ilustra muy bien. ¿El hombre es bueno o es malo? Es una premisa importante desde la cual se paran las diferentes cosmovisiones. La cosmovisión colectivista, su máximo exponente Marx, cree que el hombre es bueno por naturaleza, solo que algunos se apropian de los bienes de producción y oprimen a los otros. Entonces, quitándoles los medios de producción, vamos a generar una sociedad de iguales donde cada cual da según lo que tiene y recibe según lo que necesita. Porque parte de la idea de que el hombre es bueno. Entonces, si es bueno, va a actuar siempre Ujú. bien. Y no es así en Cuba. Ni en Cuba ni en muchos lugares. Algunos tienen todo, otros no tienen nada. Claro. Del otro lado, la individualista, cuyo principal exponente es Hobbes, al menos en el comienzo, dice que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, para cuidar la propiedad, la libertad y la vida, hay que crear un Estado, que es el Leviatán, que al menos me garantice esas tres cosas. Porque como el hombre es malo, alguien va a querer atentar contra mi vida, contra mi propiedad, contra mi libertad. La visión trascendente, que es claramente en la que estoy yo, y creo que es la que busca encontrar la verdad, cree que el hombre es libre, ni bueno ni malo. Libre. Libre de a veces actuar bien y a veces actuar mal. Ahora, y esto tiene un desarrollo mucho más largo, pero vamos al discurso de Milley. Volvamos al discurso de Milley. Para él, ¿el hombre es bueno o es malo? ¿O es libre? Creo que hace una mezcolanza de cosas. A veces es una mezcla, exactamente. Para él, a veces es bueno, a veces es malo, ¿no? Los empresarios son héroes, dice, son héroes. Sí, yo creo que la mayoría de los empresarios son buena gente, pero hay algunos que no, ¿eh? Y que explotan a más no poder a sus empleados. La mayoría son buenos, sin duda, porque el hombre es libre moralmente de actuar bien o mal. La mayoría actúa bien, algunos le pifian. Incluso el que actúa bien a veces hace algo mal. Incluso el que es muy guacho, de vez en cuando tiene alguna cosa buena, porque somos libres. Pero él, viste, no sé, el hombre es bueno o malo, o libre, no se le entiende, porque a veces cambia. A veces piensa de una manera, tira otra, porque no tiene claro la parte filosófica. Parece más un tipo que leyó 4 o 5 libros, se aprendió de memoria un discursito y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Esa es la sensación que me da a mí. Es más, me gustaría encontrarme con él y hacer un debate. Él que me acuerdo que decía en un montón de videos, este no me dura ni 10 segundos. Bueno, yo me le animo a unos cuantos rounds, teóricos, profundos, de filosofía, de economía, de la materia que quiera, de política. Sería interesante. De hecho, me gustaría que le preguntes si tenés la oportunidad este tercer punto, que es la ecuación de decir que más impuestos es igual a más coacción del Estado y por lo tanto es igual a menos libertad. Que claramente es así. Ahora eso no significa que sea negativo, malo. Yo no entiendo, esta es una pregunta que siempre me hago, pero desde hace mucho tiempo, desde que apareció Milei. Los países que Milei considera como los más libres, ¿no tienen regulaciones? Estados Unidos es el país por excelencia más libre en esto, en los términos que él entiende, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es uno de los países ejemplo o una nación ejemplo de lo que se conoce en economía como proteccionismo. Para colmo, la única potencia que en el siglo XIX mantuvo políticas liberales fue Reino Unido y las naciones crecieron a su manera, claro, algunos más, otros menos. Uno puede discutir hasta qué punto son necesarias las protecciones o la libertad económica, pero decir que todo se debe liberar así por así me parece totalmente un absurdo. De hecho, él no me da ejemplos que a mí me dejen en claro este tema, porque justamente Estados Unidos, que es cierto que desparrama las bonanzas del libre mercado,
cuando tiene la oportunidad de hacerlo, pero cuando un producto extranjero quiere entrar a las fronteras norteamericanas, se encuentra con una serie de impedimentos que tienen el fundamento de proteger la industria nacional estadounidense. Es muy difícil que un producto no producido en Estados Unidos llegue a las góndolas del supermercado, por poner un ejemplo, pero no solamente en eso, sino en otras cuestiones. Eh, entonces no entiendo cuando él se refiere a que los países más libres no tienen regulaciones y hace una mezcla ahí media rara. Porque también confunde el concepto de Estado, ¿no? Él dice, impuestos es robar. Yo le diría que hace un mes él me está robando a mí, si esa es la visión. Y que desde que él es presidente yo estoy esperando dejar de pagar impuestos y sin embargo lo estoy pagando religiosamente. Él cree que el Estado te roba, entonces me está robando, cuando en realidad hay cosas que son comunes a todos y que hay que pagarlas de alguna manera. La seguridad, la defensa, las calles, la luminaria de la calle, la recolección de basura. Ah, no, pero yo conozco un sistema que en Irlanda vos le pagás a un sistema. Sí, pero está coordinado y sistematizado por el Estado, que fue el que permite a esas empresas a que hagan un contrato con Es vos y que pasen a buscar la justamente no hay basura por tu ningún casa. ejemplo. Él menciona Singapur. Singapur, de hecho, que es una dictadura, más o menos. eh, No Más o menos no, es tiene una dictadura. nada de libre. En libertad económica sí, pero también hay que hablar de qué es libertad económica, porque es algo tan abstracto que libertad económica es no pagar impuestos. No, Dos puntos voy a hacer sobre eso, que me parecen centrales. El primero, seguimos con la filosofía. La libertad sin límites no es libertad. Lo repito porque es importante. La libertad sin límites no es libertad. Es exactamente. es Y él libertinaje. promueve una libertad sin límites, porque si no hay regulación, es sin límites. Imagínate un pibe chiquito al que estás criando y no le pones límites. ¿Qué hace ese pibe? Quilombo. Puede llegar hasta Seguro tentar hace su integridad quilombo. física. Infinito. ¿Hasta dónde puede llegar? Infinito. Porque no tiene límites. Entonces, una libertad con límites buenos es una mejor libertad. Y de hecho, y de hecho, creo que también lo hemos mencionado en algunos episodios, el concepto de legislador que nace en la Grecia antigua es aquel en donde algunos se dan cuenta que algunas cosas están bien y otras están mal, que algunas cosas son mejores y otras son peores, porque son más capaces, más formados, tienen más experiencia, han vivido más cosas, han visto cosas, y esos son los legisladores que legislan para que todos vean lo mismo que vieron ellos. Y ahí nace el derecho en la antigua Grecia, de esa manera. Ahora, vamos a la segunda cosa que está relacionada con esto. Libertad sin límites no es libertad. Y él quiere una libertad total de mercado. Si nosotros vamos a una competencia perfecta, como se llama en la teoría económica, que es un tipo de organización de mercado, que es la que él quiere, sin ningún tipo de ordenamiento, eso tiende al monopolio. Seguro. Ujú. Él lo dice la teoría económica de un lado y del otro. Hay diferentes tipos de organizar el mercado. Y es más, lo voy a dejar en claro, yo estoy muy a favor de la libertad de mercado, de la economía de mercado, que no es lo mismo que el capitalismo. La economía de mercado, ¿no? Donde hay un mercado, y él lo define bien, un espacio en donde se coordinan y acciones económicas y se coopera. De intercambio de bienes. Perfecto, sí. Ese mercado que tenga libertades y que la economía se base en eso y no en una planificación de un burócrata que no es de él, sino que es de Mr. Burns, como se presentó a gobernador de su estado, ¿te acordás? Que los burócratas de la capital, decía. Bueno, eh, este tipo de organización de mercado que deja libertad a las empresas
a comerciar y demás, puede ser una competencia perfecta en el modelo teórico, una competencia imperfecta, donde puede haber duopolios, puede haber, no sé, el modelo que uno de los que más me gusta a mí, que es el modelo de Stackelberg, de líder y seguidores, puede haber monopolio, ¿no? Los diferentes tipos de organización. En la de la competencia perfecta, si no hay regulación, la teoría económica te demuestra que eso termina en monopolio. ¿Querés ejemplos? La Serenísima. Carlos Slim en América Latina, con Claro. Y así te puedo dar un montón de ejemplos. Uno que dimos una vez, Microsoft, cuando fue a comprarle la Sí. empresa a Homero Simpson, que le dijo, no te la compro, pum, le rompieron toda la empresa. Chao, la computadora se quedó sin empresa. Claro, porque a eso tiende, la competencia perfecta. Vamos a ejemplos muy actuales que se están debatiendo mucho en la Unión Europea, que es de avanzada en temas regulatorios. Justo lo que a Milei no le gusta, pero que ellos son de avanzada y son los países con mejor calidad de vida en el planeta. Viste que todas las compañías de teléfono celular te dan WhatsApp gratis. Uno podría pensar, che, qué bueno, me dan WhatsApp gratis. Viajo a Brasil, me dan WhatsApp gratis. Qué bueno, puedo hablar con mis amigos, todo gratis. Viajo a Europa, viajo a Estados Unidos, puedo seguir usando WhatsApp gratis. Puedo seguir trabajando, mando WhatsApp, mando información, mando documentos por WhatsApp gratis. Está bueno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si vos sos el creador de Telegram? No, ya estás muerto. ¿Viste? No estaba tan bueno para todo. Porque ese tipo de monopolios impiden el ingreso de nuevos actores al mercado. Y esa posición dominante termina en monopolio. Entonces la Unión Europea lo que está intentando es eliminar esas barreras de ingreso. Y paradójicamente, una de las cosas que la Unión Europea está intentando lograr es que no haya un ancho de banda dedicado. ¿Qué es esto? Que WhatsApp puede ir gratis o que Netflix pueda verse mejor que otras plataformas porque las empresas le dan más ancho de banda cuando consumís Netflix a si consumís Amazon Prime o Movie, que es una muy buena plataforma, ¿no? Para poder generar igualdad de condiciones en la competencia. Igualdad de condiciones desde las cuales partieron WhatsApp, Netflix y todas esas cuando nacieron. Google. Google tiene una posición dominante feroz en Internet. Y la Unión Europea está intentando quebrantar esa posición dominante. Porque no permite que entren nuevos jugadores. Y ellos nacieron en un sistema en el cual se permitía el ingreso de nuevos jugadores. Esa es la paradoja. Sí. Entonces, nosotros dijimos muchas veces que estas cosas que Milei decía tendían a un monopolio. Pero ¿sabes qué es lo interesante del discurso de Davos? Que como bien dijiste, no es novedoso y es muy similar a una charla TED que dio hace 4 años. Pero yo esto lo intuía, no lo había escuchado de él tan claramente, es que él está a favor de los monopolios. Yo lo que dije varias veces es el resultado negativo, no deseado, digamos, de la competencia perfecta es la formación de monopolios o posiciones dominantes. Él dice, ese es el objetivo nuestro, lograr monopolios. Es impresionante, es terrible, pero lo dijo, ¿eh? Y dijo que todo monopolio, te lo leo, lo tengo acá anotado, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes automáticamente destruiría el crecimiento económico. Y la pregunta es, ¿qué tipo de crecimiento es el que queremos? Porque hay algo en lo que yo también estoy de acuerdo. Los monopolios son muy eficientes creando bienes y servicios a gran escala. Eso es cierto. Eso es cierto. Indudable. El tema es que esos crecimientos se generaron primero con mercados ciertamente regulados, como dijiste vos, de Estados Unidos,
Y hay un caso que yo vengo estudiando hace muchos años que me parece muy relevante, es el de la Emilia Romana. Es esa región en el norte de Italia donde están Bolonia, Parma, Reggio Emilia, ¿no? Esas ciudades, que es una de las áreas del mundo más productivas y con un PBI per cápita más alto del planeta. Y no es Singapur, que es una dictadura, un paraíso fiscal, sino es un lugar de producción y de distribución de la riqueza en diferentes eh, escalas de la cadena de valor, eh, y donde reina la clusterización y el Ujú. cooperativismo, con modelos de producción de productos de altísima calidad. ¿Qué sé yo? Ferrari está ahí. Y está el Lamborghini. Y está el Parmigiano Reggiano. Y está el Grana Padano, el otro queso que compite con ellos. Y no deja de haber competencia porque estén clusterizados o trabajen de manera cooperativa. Y hasta les permite eso competir con otros grandes actores, porque es el modelo líder-seguidor, en donde puede haber empresas líderes, ¿no? No sé, automotrices japonesas, por ver el ejemplo de Ferrari. Pero los seguidores, por diferenciación de producto, relación con el cliente, eh, calidad de servicio, etcétera, pueden diferenciarse y también tener una parte del mercado. Claramente, Toyota vende más autos que Ferrari, pero Ferrari es un mejor producto. Sí, y se me ocurría también otro de los ejemplos, aunque ahora no están en una muy buena situación, las aerolíneas, más o menos también van de la mano. Hay dos, tres aerolíneas que son como las más tops, a los cuales es difícil acceder, y bueno, las van siguiendo otras. Aunque el ejemplo hoy no es muy bueno porque hay varias que están por quebrar, pero, pero sí, es esa idea, que para mí Milei no las considera, no entiendo por qué. Creo que el cuarto punto que iba a mencionarte ahora es un poco de eso, pero no deja de estar todo empantanado, porque el cuarto punto que traje es la idea de que, bueno, que el Estado es igual a socialismo. Si bien Milei da una definición de socialismo en el discurso de Davos, considero que no es exhaustiva, que es muy abstracta y que permite categorizar de socialista a cualquier cosa que él considere. No lo usa como una categoría para describir algo, más bien lo usa como una palabra peyorativa para marcar algo que no le gusta. Y esto es justamente algo que hablamos en este episodio, las regulaciones, los impedimentos, entre comillas, podemos decir las leyes, existen en toda comunidad que busca un orden en la sociedad. En toda comunidad, hasta la más primitiva, vamos a ver que tienen códigos que uno podría llamar de usos y buenas costumbres. Todas las comunidades son socialistas. eh, Es un error garrafal porque primero que no permite discutir cuestiones de fondo, ya que el mero uso de la palabra socialismo muestra una posición de confrontación. Segundo, si no le ponemos palabras justas, claves, si no delimitamos las cosas, más que nada lo que queremos estudiar, terminamos empantanados sin llegar a nada. Y creo que Milei tiene ese gran problema de no delimitar, no delimita, y es como que, bueno, todo queda en el abstracto, todo queda en lo que vos consideres que llenar. Me podría ir por las ramas, creo que alguien que lee muy bien esto, o que leyó, porque ya falleció, es Bauman, con esa idea de, bueno, el estado líquido de las sociedades modernas. Es como vos llenalo con lo que quieras, es muy raro, confunden muchísimas cosas. En el siglo XX en Argentina, hay que dejarlo claro, no tuvimos nunca un proyecto socialista en el poder, porque ni el peronismo fue socialista. Es más, si algo se caracterizó Perón, era de no serlo, y por ello expulsó a montoneros de la plaza. Y este tema es algo muy interesante para retomarlo en otro episodio. Quizás
para hacerlo el 17 de octubre y lo dejo por el justamente es el título de una obra que compiló Juan Carlos Torre, que la leí justamente en este viaje, y está muy bueno. Pero bueno, para dejar más o menos en claro, es difícil discutir con Milei porque no delimita nada y es como que claramente, o sea, lo voy a utilizar a Bauman, es todo líquido y en el recipiente podés poner lo que se te ocurra. Eh, no sé, me Eso es por, parece... eso es por la falta de solidez en las bases filosóficas y por su antiojera ideológica que no le permite ver o analizar la realidad tal cual es, sino que él crea la realidad según la cual él cree que debería ser. Entonces, decir Estado igual socialismo es un error conceptual gigantesco porque el Estado es natural al hombre, siempre ha existido. El Estado ha tomado diferentes formas. El Estado feudal, el Estado de la monarquía absoluta, el Estado, la República Romana, el Estado liberal, el Estado socialista, el Estado comunista, el Estado que vendrá más adelante, que será alguna otra forma espacio-temporal. Pero Estado va a haber siempre porque hay cosas que son comunes, dijimos ya antes, y que hay que administrarlas. Y porque, como decía Gaetano Mosca, siempre gobiernan pocos y obedecen muchos. Y esos pocos son los que están en el poder y los muchos son los que obedecen lo que dicen los pocos. Y la cuestión está en por qué mandan los que mandan y por qué obedecen los que obedecen. Y por qué los que obedecen a los que obedecen. Eso es lo interesante de ver y estudiar y que ha ido mutando a lo largo del tiempo Ujú. esas relaciones entre mando y obediencia. Pero siempre va a existir eso. Entonces, calificar al Estado de socialista es un error gigantesco, porque el Estado puede tener cosas muy buenas. Si toma la forma socialista, yo creo que tiene cosas muy negativas. Ha tenido algunas cosas positivas también, como en todo. Pero entonces sería, si el Estado es socialista, no hay posibilidad de que el Estado sea otra cosa, desmantelemos el Estado. Bueno, si arranca por sacarme los impuestos, vemos. El tema es que me sigue cobrando impuestos. Eso lo voy a decir hasta el último día, porque si me sigue cobrando impuestos, que deje de decir que los impuestos es robar, porque entonces él me está robando. Justamente, ahora no entiendo por qué el uso. ¿Ves lo absurdo Es que es todo absurdo, justamente. Y cuando vos decías ideologizado, si yo me remonto, Trotsky era una persona que la ideología creo que le recorría todas las partes del cuerpo. Ahora, tenía un mínimo de solidez, por lo menos, un poco de coherencia, no, por lo menos un poco más que la de Milei. Es raro, porque Trotsky no administró poder. De hecho, Stalin le cortó la cabeza. Figurativamente, ¿no? Simbólicamente le cortó la cabeza. Eh, Él le está administrando poder. Entonces, que diga estas cosas y más que nada en Davos, donde se suponía que tenía que dar otra cara, más que nada por los problemas Tenía que ir a que va buscar plata, que vengan inversores. justamente a dar una clase de qué, porque no fue una clase vacía. Yo no sé cómo se lo puede tomar eh, un, un empresario de la Emilia Romana, por ejemplo, que lo usaste, lo mencionaste. ¿Cómo se puede llegar a tomar este discurso? Yo creo que se ríe y se va a tomar un café a la esquina y se olvidó de la Argentina. Si ya se venía olvidando durante los últimos 20 años, creo que esto fue como uno decir, bueno, ya está, termina siendo el mismo espiral, eh, y uso esa palabra de la novela de Máximo que lo hemos entrevistado. Es muy jodido, voy a usar esa palabra. Y tengo dos cositas más, dos detalles que son muy pequeños y que no... Solo antes de que digas los detalles, eh, al que le interese lo de la Emilia Romana, hay un libro interesantísimo para leer de Robert Putnam, eh, How o Why, no me acuerdo si es How o Why Democracy Works, ¿no? Cómo funciona la democracia. Y
y un documental de Michael Moore, ahora no recuerdo el nombre, lo vamos a poner después en los créditos del episodio, un documental de Michael Moore que va e investiga cómo funciona eh, toda la economía de la Emilia Romana. Ambos muy interesantes de ver. Recomendamos. Ahora sí, lo que estabas diciendo. Disculpa. No, lo que te iba a decir eran que eran pequeños detalles que no sé si suman o restan, que están ahí, pero son como dos hilos que me gustaría dejar para después tirar. Uno lo has mencionado, lo dejo como segundo. El primero es el tema de decir que las políticas colectivistas inhiben al proceso de descubrimiento del mercado que genera riqueza. ¿Fue así en la Unión Soviética? Es una pregunta que me hago. O sea, ¿la Unión Soviética era un pequeño grupo de ignorantes que iban a caer por fuerza de la naturaleza? Porque si no nos explica por qué Estados Es más, Unidos... Sí, decime. es más, Marx usaba un concepto que es el de creative destruction, la creación destructiva. Él usaba ese concepto, que también después usan Acemoglu y Robinson en su famoso libro Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Pero Marx usaba la destrucción creativa, o sea, destruir para crear, con lo cual algo de creación había. Y de hecho, algo de creación había porque eh, cuando Estados Unidos tuvo algunos problemas con los transbordadores espaciales, eh, volvieron a usar los rusos, Sí, es que que nunca dejaban de funcionar. los soviéticos, justamente por eso, ¿por qué gastaron tanto dinero para combatir en la Guerra Fría a los norteamericanos si al frente tenían unos tontos? Eh, no se puede simplificar procesos históricos, años de procesos históricos en dos oraciones. Eh, Está bien, uno le puede discutir 200 millones de cosas y se la discuto a la Unión Soviética, eh, pero tampoco es como para decir que eran unos tontos, que no entendían de nada y que estaban ahí y que iban a caer por fuerza, no sé, la mano invisible, por ponerlo en términos de él. Que es algo que quiero tirar, dejarlo ahí en el hilo y lo vamos a ir tirando porque no va a ser la única vez que va a hacer mención de esto. De hecho, eh, es muy interesante, a mí me gusta mucho esta idea bueno, cómo fue el otro lado del muro de Berlín o de la cortina de hierro, porque se sabe poco en el llano, ¿no? Después que hay grupos académicos y especialistas que lo estudian, obviamente, ¿no? Pero hay mucho mito y está bueno estudiarlo para conocerlo, nada más. El otro detalle que también, Te tiro, te tiro, te tiro una punta de cómo era la vida en la otra lado de la cortina de hierro. Lo dejamos picando y lo podemos tratar en otro momento. Pero sí, podríamos hacer un episodio específicamente sobre eso. Justo hoy vi un video de la BBC que muestra eh, a unos adolescentes norcoreanos condenados a 12 años a trabajos forzados por mirar programas de televisión de Corea del Sur. sí, el Gulag más o menos lo más. Bueno, hay un libro de Milan Kundera, mi tocayo, que falleció el año pasado, checo, que se llama La Broma. Es un gran libro, una novela que describe cómo era la vida del otro lado de la cortina de hierro, en donde un profesor universitario le hace una broma a su novia que iba a un campamento eh, de verano trotskista, el profesor ultracomunista, gente profesor universitario en la República Checa, le hace una broma como diciendo no te conviertas tan, no seas tan trotskista o algo así. Ella lo denuncia, le da la carta a los jerarcas comunistas y ahí lo sentencian de por vida a trabajos forzados en unas minas Sí, y toda su vida se vuelve una penuria absoluta. Bueno, es así que era, real. justamente, y digamos que todo el proceso de industrialización de la Unión Soviética estuvo caracterizado por trabajo forzado cuasi esclavo. Así que no es algo, no es una anécdota, era así y estaba planificado para que así sea. Sí. Pero está bueno estudiarlo. Y ni una broma, No, no, podríamos decir. obviamente que no. De hecho, otra película, La vida de los otros, creo que se llama, La vida de los otros, alemana, espectacular. muy buena, que habla sobre la Stasi, sobre la
los espías de la Alemana Democrática Oriental. Pero está bueno estudiarlo, no simplificarlo y decir así, por decir, no, eran estéticamente, somos estéticamente superiores, los otros no, y, y cosas así. De- Y déjame hacer un paréntesis ahí, porque justo es uno de mis grandes temas de estudio, el tema urbanístico, y es totalmente falso que en Occidente hacían buenos edificios y en Oriente hacían, y en el comunismo hacían feos edificios. Porque en ambos lugares, y también en el tercer mundo, lo que se hacían eran edificios feos y antihumanos por una corriente urbanística que se llama el racionalismo, cuyo principal exponente es Le Corbusier, que sus ideas triunfaron en todo el planeta, capitalista, comunista y tercer mundo. En Argentina tenemos Lugano 1 y 2 como gran exponente de ese tipo de arquitectura. Ujú. Y todas las expansiones de las ciudades comunistas se hicieron de esa manera. Y en Estados Unidos también se hicieron muchas de esas cosas. En Europa, los banlieues de París, los suburbios están hechos de esa manera. Así que es falso eso. Otro elemento para decir que le falta contundencia y solidez teórica. Sí, que son pequeñas cositas, pero bueno, es un hilo para tirarlo para alguien que le gusta, porque realmente, qué sé yo, está bueno saber y no sé si está bueno aprender, interesarse. El segundo detalle, que también es mm, pequeño, es algo que tocaste, que es el tema del empresario héroe, que no es algo al cual voy a decir mucho, creo que lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, es decir, lo vamos a retomar, esta idea de empresario héroe, que podríamos decir que está dentro de lo que hemos mencionado individualismo exacerbado en episodios anteriores. De hecho, esto es algo que hice en las vacaciones, cuando estuve en Río de Janeiro. Una de las atracciones era ir a las librerías, que de hecho hay pocas, y ver los libros más vendidos, de no ficción. A eso hay que aclarar, obviamente, hay libros de novelas, pero los de no ficción. En esta parte de libros está biografías de empresarios exitosos, libros de lo que arbitrariamente llamo autoayuda financiera, por ejemplo, de Napoleón Hill, Pensar y hacerse rico, cosas así, el monje que vendió su Ferrari, etcétera. Y finalmente los de Séneca, el estoicismo, y los de Marco Aurelio. Y menciono esta cosa de empresario héroe porque es algo que se está viendo, podríamos decir, aunque no me gusta usar abstracciones, en todo Occidente. No es solamente algo en Argentina. Si uno se va ahora a una librería en Argentina, va a ver que los libros más vendidos de no ficción son todos de esta misma línea. En Brasil, la verdad que me sorprendió. No me imaginé que iba a ser tanto. Las librerías en Río de Janeiro son muy grandes. Viste que acá en Argentina, más que nada en Capital Federal o en Cava, es raro encontrar librerías extremadamente grandes. Casi todas son chicas y tenés, no sé, la del Ateneo, por decirlo, como grande. En Río de Janeiro, como son pocas, son enormes. Y eran todas filas y filas de autoayuda financiera, etcétera. Interesante. Entonces, capaz que Occidente sí está en peligro. Con tanto autoayuda dando vuelta. Podríamos decirlo que sí, no sé, no tengo todavía las capacidades como para diagnosticarlo. Quiero que me cuentes un poco qué más viste en Brasil en tu estadía y al menos así una apreciación inicial y podemos tratar el tema Brasil en otros episodios. Sí, Algo que te haya llamado la atención además de las librerías. de hecho, seguramente lo vamos a retomar porque es muy común ese diálogo que hay entre personas de las ciencias sociales entre Brasil y Argentina. Hay mucho argentino que estudia Brasil y mucho brasilero que estudia Argentina. Hay una comunicación ahí. Somos muy parecidos a pesar de que hablamos otra lengua y que no nos colonizaron la misma corona. Pero bueno, también eran los países ibéricos, así que un poco de cultura más o menos es la misma. No voy a hablar tanto de cosas así profundas, creo que lo voy a dejar más para adelante,
Pero sí hay algo que me indignó desde el momento uno, que fue cuando fui al supermercado. Y obviamente uno lo primero que hace siendo argentino es multiplicar y ver qué tal las cosas. Un gran problema hacer eso en vacaciones. Pero cuando me fui a la parte de fideos, me sorprendió el precio primero. Eran muy caros, no solamente para nosotros, sino caros para ellos. Era algo muy caro y de hecho creo que solamente comen pastas los ricos o los que tienen la posibilidad de hacerlo. Claro, porque los fideos son italianos, no hay fideos brasileros. Brasil produce muy poco trigo, no sé qué hace con el trigo que produce, posiblemente lo use para otra cosa. No sé sinceramente por qué no hay fideos brasileros. Pero me llamó la atención de por qué no hay argentinos si nosotros tenemos la producción y perfectamente podríamos venderles. Tampoco hay salsa de tomate. La salsa de tomate era carísimo y de hecho fui a comer a una pizzería de un argentino y le pregunté cómo, o sea, qué compraba para usar salsa de tomate y también italiana, el aceite de oliva portugués, italiano, carísimo también para ellos, teniendo todas las posibilidades nosotros de abastecer en ciertos productos a ellos, y ellos tienen posibilidad de abastecer en otros productos que Argentina no produce y que estaría buenísimo incorporar. Creo que este viaje, si hay algo que me dejó claro o me convenció en una idea de integración y de de apuntar a eso, no solamente con Brasil, sino con toda la región sudamericana, o por lo menos con los limítrofes, pero me parece que tenemos problemas que son muy similares, que tienen más o menos el mismo espíritu, que no significa que se solucionen de la misma forma, pero creo que con una integración o una cooperación en serio y con ideas bien a largo plazo y bien definidas, podemos hacer algo muy interesante, muy importante. Y creo que estamos en una situación, no voy a decir de peligro límite, pero como que están dadas las situaciones para que pase cosas buenas, digamos, están las oportunidades. En el primer episodio de esta temporada, que lo hicimos con Tito Nolasco, cerramos el episodio hablando de las oportunidades que Argentina tenía. Porque estamos mal, pero tenemos muchas oportunidades. La clave está y estará en ver si somos capaces de aprovecharlas. Es así. Y bueno, Brasil está en la misma situación. Eh, por más que haya diferencias, más allá de que a mí Brasil me gusta muchísimo, hay cosas que realmente nos podrían hacer a sentar y hablar. Y bueno, ahora no tenemos más embajador de Scioli a Brasil porque es superministro de turismo, pero Pero no era de la casta. No fue vicepresidente Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Buenos Aires kirchnerista 2 veces, candidato a presidente del PJ y del kirchnerismo, embajador de Alberto Fernández. ¿Él no es casta pura? ¿O yo estoy no equivocado? sé, pasa algo muy raro porque tampoco es un empresario héroe como para... La verdad que es todo muy raro. Él es, él es un, él es un gran deportista que salió campeón en una competencia donde corría solo. Pero, pero bueno, retomando, en este cuestión de absurdo, voy a decirte una de las cosas que quizás lo deje como cierre. Hay otro presidente en Sudamérica que está hablando de déficit cero y es Lula. Hay como cosas ahí que dan para hablar. Y supuestamente Lula es el primer comunista que hay que eliminar, ¿no? Sacando a Lula y a Milei, Argentina y Brasil tienen que insertarse en el mundo como socios estratégicos. Eso no me cabe ninguna duda, lo pensé siempre. Y Argentina no tiene que pelear con Brasil quién es el más grande. Brasil es más grande que nosotros en población, en riqueza, en un montón de aspectos. Argentina tiene otras características muy buenas para aportar en esta integración del bloque con Uruguay, Paraguay y todos los países que se quieran sumar en el mundo. Pelearse por quién es el más grande no le conviene a ninguno. Juntarse y donde cada uno aporte sus mejores características para una mejor integración internacional nos beneficia a todos. Y esa es una de las grandes oportunidades que Argentina tiene que explotar
en los próximos años, con Milei, con Lula o con quien sea. Sí, y de hecho, voy a decir una cosa quizás para cerrar ya. Eh, Fue lo que vieron esos grandes líderes europeos que vos habías mencionado durante este episodio de la unificación europea, porque si no iban a ser dependientes de Estados Unidos, eso era claro. Eh, no es que tenga un problema con Estados Unidos, ninguno, sino que claramente iban a ser como periféricos, como lo somos somos ahora. Brasil por ahí puede tener un poco más de decisiones que nosotros, pero nosotros somos periféricos y hay que aclararlo. Y la única forma de vivir el mundo es juntos. Totalmente. Y juntos vamos a seguir haciendo este podcast. Qué bueno que volviste, Agustín, porque es más divertido hacerlo con vos, hacerlo de a dos. Aunque bueno, Tito fue un gran reemplazo el día que estuvo él, pero va a ser aún mejor cuando estemos los tres en algún próximo episodio debatiendo ideas y hechos y analizando la semana política. Bueno, nos despedimos, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Nos vemos, Milan, en el próximo. Buen fin de semana.